No sé en qué momento exacto me convertí en la mujer que soy ahora, pero la primera vez que dije sí a algo que jamás debía hacer, sentí como me temblaban las rodillas. Y aún así lo hice. Lo hice con una claridad que me heló la sangre, como si la traición hubiera estado esperándome desde siempre antes. Antes yo era otra. O al menos eso quiero creer. Era una esposa estable, predecible, casi aburrida. David, mi marido, siempre decía que yo era la calma de la casa. Esa frase que suena a halago pero te encierra en una vitrina donde nada se mueve, nada arde, nada sorprende. Llevábamos 10 años casados, 10 años de rutinas tan perfectamente encajadas que parecían coreografiadas por un reloj. Me despertaba antes que él, preparaba el café, escuchaba cómo se duchaba mientras yo miraba mi reflejo sin reconocerme del todo. Nuestro matrimonio no era malo, solo era tibio. Demasiado tibio para una vida entera. Y entonces apareció él. O chocó conmigo, literalmente. Juro que no estaba buscando nada. Fue en la sala de espera del hospital un martes gris. Yo había acompañado a mi hermana a una consulta, él estaba allí por su madre. Nuestros hombros se rozaron cuando nos levantamos al mismo tiempo y la carpeta que llevaba cayó al suelo. Se agachó a recoger mis papeles antes de los suyos y cuando levanté la mirada lo primero que pensé fue, no parpadees. Tenía esa forma de mirar que no invade, pero tampoco deja espacio para huir. Hablamos unos minutos. Solo eso. Pero me fui con una inquietud nueva, como si alguien hubiera tocado una cuerda interna que llevaba años cubierta de polvo. Intenté ignorarlo. Por Dios, claro que lo intenté. Pero 3 días después, cuando recibí un correo del hospital con un documento que no era para mí sino para él, alguien había mezclado nuestros datos, supe que era una puerta que podía dejar cerrada o abrir. La abrí. Le escribí para reenviar el archivo, nada más. O eso me dije. Pero él respondió con un mensaje que no tenía nada de extraordinario y sin embargo me dejó sin aire. Gracias. Y espero que tu hermana esté bien. Nadie me preguntaba esas cosas desde hacía años, nadie me hablaba con esa calidez simple, directa. Y sin pensarlo seguimos hablando. Primero poco. Luego más. Y después demasiado. Empezamos a vernos en lugares que parecían elegidos por el destino para no dejar testigos. Una cafetería pequeña, un estacionamiento olvidado, un parque que olía a tierra húmeda. Nunca hubo un plan. Así que todo era más peligroso. Y más real. Yo trataba de frenarlo. Te lo juro. A veces cerraba los ojos y me decía en voz muy baja, «Eres una mujer casada, por favor». Pero cuando lo veía acercarse, con esa sonrisa que parecía pedir permiso antes de nacer, mi consciencia desaparecía detrás de un suspiro. Había química, sí. Pero también algo peor, conexión. Esa sensación tonta y devastadora de que alguien por fin te está escuchando con los oídos y con el alma. Una tarde, mientras llovía, él me preguntó, ¿eres feliz? No supe qué responder. Y él solo bajó la cabeza y dijo, pensé que no. Ese fue el momento en que todo dejó de ser un juego. La tensión empezó a comerse mi vida. Cada mañana despertaba al lado de David con la certeza de que llevaba una bomba atada al pecho. Él no sospechaba nada, seguía siendo amable, estable, tan él, y eso a veces me hacía llorar en silencio en el baño. Me odiaba por necesitar a otro hombre para sentirme viva. Me odiaba, pero no sabía detenerme. Después llegó el punto de no retorno. Esa tarde, él, mi amante, llegó con los ojos brillantes, casi febriles, como si hubiera tomado una decisión que llevaba semanas apretándole la garganta. Apenas cerramos la puerta de su apartamento, me dijo, tengo que contarte algo. Y no sé si vas a querer volver a verme después. Yo sentí un frío repentino en la espalda. Me tomó de la mano, me hizo sentar. Inspiró como si fuera a sumergirse bajo el agua. Y entonces, despacio. Me dijo la verdad. Esa verdad que no vi venir, la que cambió el sonido de mi respiración y el peso de mis propias manos. La que, y por un instante, me hizo sentir que mi vida entera había sido una sala oscura y que recién ahora alguien encendía la luz. Y aquí es donde voy a detenerme.
Porque ese final aún no lo has escuchado. Sentí que mis dedos se aflojaban sobre los suyos, como si mi cuerpo quisiera huir antes de que mi mente entendiera lo que estaba pasando. Él parpadeó varias veces, tragó saliva y dijo mi nombre apenas en un murmullo. Y luego, casi sin aire, añadió algo que se me quedó clavado justo debajo del esternón. No soy quien crees. Esa frase. Dios, todavía cuando la recuerdo se me eriza la piel. Sentí un mareo suave, como cuando te anuncian una noticia que tu cerebro rechaza antes de comprender. Me quedé mirando su rostro, buscando una broma, un gesto, un titubeo, pero él estaba inmóvil, serio, casi vulnerable. ¿Qué significa eso? Pregunté, y mi voz sonó más frágil de lo que esperaba. Él se pasó las manos por el cabello, caminó hacia la ventana, apoyó la frente en el vidrio como si fuera lo único que pudiera sostenerlo. Podía ver su respiración empañando el cristal. Un segundo, 2, 3, y entonces habló. Despacio. Casi con dolor. No te mentí en lo importante, pero sí oculté algo que cambia todo esto. Mi pecho empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a romperme el vestido. No sabía qué esperar, una esposa, un hijo, una enfermedad, un pasado del que se avergonzaba. Miles de posibilidades me cruzaron por la mente, pero ninguna logró prepararme para lo que escuché después. Cuando se dio la vuelta, tenía los ojos húmedos. Nunca lo había visto así. No sabía cómo decirlo, susurró. No sabía si decírtelo. Pero no soportaba seguir mirándote sin que lo supieras. Me acerqué un paso. Solo uno. No quería tocarlo. No todavía. Había algo invisible entre nosotros, una grieta que había aparecido sin aviso y que seguía abriéndose poco a poco. Dime la verdad, le pedí. Toda. Él inspiró profundamente, como si quisiera reunir valor de la nada. Y luego comenzó a hablar. Y lo que salió de su boca, lo juro, fue como si hubiera estado guardando una vida paralela en la sombra. Me habló de un pasado que jamás mencionó, de una persona a la que había querido proteger, de un vínculo que todavía lo ataba incluso cuando quería liberarse. Sus palabras eran como piezas de un rompecabezas que yo no sabía que existía, piezas que encajaban en cosas que antes me habían parecido pequeñas rarezas, sus silencios, sus ausencias repentinas, sus respuestas evasivas a preguntas simples. Mientras hablaba, sentí una mezcla imposible de sensaciones, rabia, ternura, miedo, comprensión, desilusión, y algo más oscuro que no quiero nombrar. Se me humedecieron los ojos. No lloré. Me quedé rígida, como si hubiera perdido la capacidad de moverme. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Pregunté con un hilo de voz. Él se acercó, pero dejó una distancia prudente, como si temiera tocarme. Porque pensé que no importaría, dijo. Al inicio no eras más que una mujer que me cayó bien. No sabía que tú, ibas a significar tanto. Eso me golpeó más fuerte que la confesión en sí. Porque entendí que a pesar de todo, lo nuestro nunca había sido un simple escape. No éramos dos desconocidos cruzando una línea prohibida por capricho. Había algo real. Algo vivo. Algo que ahora mismo se estaba incendiando por dentro. Me quedé mirando el piso, porque si lo miraba a él iba a quebrarme. Y yo no podía permitirme quebrarme. No ahí. No así. ¿Y qué esperas que haga con esto? Pregunté, y la pregunta salió de mí como una exhalación cansada. Él no respondió de inmediato. Me observó con una mezcla de culpa y necesidad, como si entre sus ojos y los míos hubiera una cuerda tensada a punto de romperse. No espero nada, susurró. Solo quería ser honesto. Por primera vez. Su voz se quebró al final. Yo di un paso atrás. Y luego otro. Quería irme, pero mis piernas no reaccionaban. Mi respiración empezó a hacerse irregular, como si cada inhalación raspara un pedazo de mi garganta. Me engañaste, dije, apenas audible. Tú también. Él apretó los labios, tragó, negó levemente con la cabeza. No te engañé. Oculté algo porque pensé que estaba muerto para mí. Pero volvió. Y tenía que decírtelo antes de que esto siguiera creciendo.
Cuando dijo esto, señaló el espacio entre nosotros. No a mí. No a él. Esto. Lo nuestro. Lo que habíamos construido sin darnos cuenta. Y allí, en medio de ese silencio espeso, tuve la imagen abrupta de David. De mi marido. De su manera tranquila de vivir, de su voz serena, de su presencia constante. Y por un instante, quise correr hacia esa seguridad aunque ya no me perteneciera del todo. Porque lo que él, mi amante, acababa de revelarme tenía el poder de derrumbar más que un matrimonio. Podía derrumbarme a mí. Sentí que mis manos temblaban. Las escondí detrás de la espalda. Él lo notó. No dijo nada. Pasaron unos segundos que parecieron una eternidad. Y entonces él dio un paso adelante. Solo uno. Después otro. Y cuando quedó a menos de un brazo de distancia, habló con la voz más suave que le había escuchado. Dime qué necesitas que haga. Lo que sea. Solo no te vayas así. Tragué saliva. Me dolió. No sé qué necesito, confesé. No sé quién soy ahora. Él cerró los ojos, como si mis palabras le abrieran una herida invisible. Entonces quédate, dijo. Quédate hasta que lo sepas. Yo bajé la mirada. Y ahí, justo ahí, empezó el verdadero derrumbe. No por lo que él había dicho, sino por lo que despertó en mí. Porque había un sentimiento nuevo, inesperado, devastadoramente claro, que empezó a formarse en mi pecho mientras él me miraba. Un sentimiento que nunca debería haber tenido. Uno que iba a cambiar todo lo que quedaba de nuestra historia. Sentí que el aire del apartamento se volvía más denso, casi pegajoso, como si cada molécula quisiera quedarse suspendida entre nosotros para escuchar lo que iba a pasar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podía escucharlo. O peor, que podía adivinarlo, porque lo que estaba empezando a sentir, aquello que había nacido en silencio, sin permiso, casi sin forma, era algo que me aterraba más que la culpa, más que la caída, más que la verdad que él acababa de confesarme. Estaba empezando a enamorarme. No de esa manera caótica y ciega de las películas, no. Era algo más íntimo, más maduro, más prohibido. Una especie de certeza silenciosa. Como si hubiera descubierto de repente que una parte de mí llevaba dormida años, y él acabara de despertarla con una sola mirada. Y eso era lo que no podía permitirme sentir. Él seguía frente a mí, quieto, esperando. No sabía si quería abrazarme o si tenía miedo de hacerlo. Yo no podía moverme. Estaba atrapada en un punto intermedio entre el impulso y el abismo. No digas eso, susurré. No me pidas que me quede. No sabes lo que significa para mí. Él dio un paso más. Lo escuché inhalar profundamente, como si diera un salto sin red. Lo sé, respondió. Y por eso te lo pido. La sinceridad de su voz me golpeó como un viento frío. Cerré los ojos un instante y visualicé a David, a mi vida ordenada, a todo lo que había construido, incluso si ya no me hacía sentir viva. Y luego lo vi a él, su mirada casi temblando, su pecho agitado, la vulnerabilidad en su postura. No puedo, balbuceé. ¿Puedes?, me interrumpió. Solo no quieres decidir ahora. Está bien. No decidas nada todavía. Quédate un momento. Quédate conmigo. Solo, siéntate. Y fue su tono, no sus palabras, lo que me quebró un poco. No me estaba exigiendo nada. No me estaba presionando. Solo me estaba pidiendo que respirara con él. Que habitara ese espacio compartido un poco más. Caminé lentamente hacia el sofá. No lo miré mientras me sentaba. Tenía miedo. Miedo de que si nuestros ojos se cruzaban, algo irrevocable pasara entre nosotros. Él se sentó a mi lado, pero lo suficientemente lejos como para no tocarme. El silencio entre ambos era casi una caricia contenida. ¿Quieres que hablemos de lo que dije?, preguntó en voz baja. ¿O prefieres silencio? No sé, admití. No sé nada ahora mismo. Entonces, silencio, murmuró. Y lo cumplió. No dijo una sola palabra durante largos minutos.
Solo se quedó allí, respirando conmigo, sin apartar la vista del suelo. Era un silencio extraño, casi sagrado, como si los dos supiéramos que estábamos parados en un límite que, si cruzábamos, nos cambiaría para siempre. De pronto inhalé hondo y mi voz salió antes de que pudiera frenarla. ¿La sigues amando? Él levantó la mirada, sorprendido. Supe en ese instante que mi pregunta lo había atravesado. No, respondió con firmeza. Pero todavía cargo con lo que le debo. Con lo que le fallé. Con lo que quedó inconcluso. Y yo, susurré. ¿Qué soy en medio de todo eso? Su expresión cambió. Se ablandó. Se volvió, algo que me quemó por dentro. Eres lo único que no estaba planeado en mi vida. Lo único que llegó como un golpe, pero un golpe que, sonrió apenas, con tristeza, que me despertó. Sentí que las lágrimas subían como una ola. No sabía si quería escucharlo decir eso. No sabía si podía permitírmelo. No digas cosas así, le pedí, casi suplicando. ¿Por qué? Preguntó. ¿Por qué es verdad? Me tapé la boca con la mano. Él entendió y no dijo nada más. Ahí fue cuando la tensión empezó a trepar por mis brazos, como una electricidad que no sabía hacia dónde correr. Como si el universo quisiera que algo pasara pero me dejara a mí decidir si estaba lista para soportarlo. Entonces él se inclinó un poco hacia adelante y apoyó los codos en las rodillas, sin mirarme. Mírame solo cuando estés lista, dijo. Y esas palabras me hicieron levantar la vista. Él giró despacio la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban rojos, no de lágrimas, sino de miedo. Y algo en mí cedió. Pero fue justo ahí, en ese instante que parecía frágil y perfecto, cuando ocurrió algo que no esperaba. Algo que atravesó la escena como una cuchilla invisible. No un ruido. No una interrupción. No algo externo. Algo dentro de mí. Un pensamiento. Una revelación. Una verdad que llevaba días escondida, empujando, respirando detrás de mis costillas, esperando el momento exacto para salir. Y cuando lo hizo, cuando la comprendí, me quedé completamente inmóvil. Porque esa verdad era tan brutal, tan repentina, tan imposible, que supe, sin margen de duda, que lo que iba a venir después cambiaría no solo mi relación con él, sino también mi matrimonio. Y mi vida entera. Una verdad que aún no he dicho en voz alta. Una verdad que él no sospecha, respiré hondo. Muy hondo. Tanto que sentí que mis costillas se abrían para dejar salir algo que llevaba semanas atorado allí, creciendo silenciosamente como una sombra. Él seguía mirándome, con ese miedo hermoso y terrible que solo tiene quien está dispuesto a perderlo todo si tú dices una palabra equivocada. Yo no sabía cómo empezar. No sabía cómo pronunciar lo que estaba a punto de decir. Pero ya no podía sostenerlo dentro de mí. Hay algo que no te he dicho, murmuré, y mi voz salió temblando, rota, como si arrastrara piedras. Él se incorporó de golpe. Lo que sea, dijo. Dímelo. Me tomé la cara con ambas manos. Y cuando hablé, sentí que me encogía por dentro. Yo tampoco soy quien crees que soy. Él frunció el ceño, aturdido. Iba a decir algo, pero levanté la mano para frenarlo. No podía soportar ninguna interrupción. Todo este tiempo, continué, mientras tú ocultabas tu verdad, yo oculté la mía. Pensé que era culpa, o miedo, o simple desorientación. Pensé que era por la doble vida, por David, por ti. Pero no. No era eso. Era otra cosa. Me quedé quieta unos segundos, buscando fuerza en algún lugar de mi cuerpo. Y entonces lo solté, sin aire, sin parpadear. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio pulso en los oídos. Él no se movió. Ni siquiera respiró al principio. Tenía la boca entreabierta, los ojos fijos en mí, como si el tiempo acabara de perder equilibrio. ¿Qué? Susurró finalmente, apenas audible. Tragué saliva. Embrazada, repetí, con la voz más baja que nunca. Y no sé de quién. Su rostro cambió de expresión de una manera lenta, devastadora.
pasó de la sorpresa al desconcierto. Del desconcierto al miedo. Y del miedo a una tristeza tan pura que tuve que mirar al suelo para no derrumbarme. ¿Desde cuándo lo sabes?, logró decir. Hace 2 semanas, respondí. Antes de que me dijeras lo tuyo. Antes de saber quién eras realmente. Antes de que todo, agité la mano en el aire, tratando de abarcar nuestra catástrofe, se viniera abajo. Él se levantó y empezó a caminar por la habitación como un hombre que no sabe en qué suelo está pisando. Se detuvo frente a mí, pero no se atrevió a acercarse. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo, susurré. Miedo de lo que significaba. Miedo de que te fueras. O de que no te fueras. Miedo de que este bebé, sentí que la voz se me quebraba, nos encadenara a una mentira más grande que la que ya vivíamos. Él cerró los ojos con fuerza. Cuando los abrió, tenía la mirada húmeda. ¿Es mío?, preguntó con un hilo de voz. No respondí. No podía. El silencio lo dijo todo. Él se desplomó en una silla, como si le hubieran cortado las piernas. Yo, susurró, temblando, no sé qué hacer con esto. Me acerqué un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. Puse mi mano sobre su hombro, y él levantó la vista hacia mí con una expresión que jamás voy a olvidar, una mezcla perfecta de amor, terror y derrota. Yo tampoco sé, le dije. No sé qué hacer contigo. Ni con David. Ni conmigo. Solo sé que este bebé existe. Que está aquí, me llevé la mano al vientre, y que no puedo esconderlo por más tiempo. Él tomó mi mano. La apretó. Y aunque me hubiera gustado que supe qué decir, lo único que salió de sus labios fue un susurro fracturado. Te amo. Pero no sé si puedo ser parte de esto. Sentí que el mundo se me encogía. Que todo aquello que habíamos construido, cada mirada, cada secreto, cada fuga, cada temblor, se rompía como vidrio. Me aparté lentamente. Y por primera vez desde que lo conocí, fue él quien me dejó ir. Cuando salí de su apartamento, el aire de afuera era distinto. O quizá era yo la que ya no era la misma. Tenía una mano sobre el vientre y la otra temblando sin control. Y en ese momento, justo cuando cerré la puerta, supe que nada sería igual. Ni mi matrimonio. Ni lo que sentí por él. Ni la vida que llevaba dentro de mí. Pero la verdadera pregunta no era qué iba a pasar conmigo. Ni con él. Ni con David. La verdadera pregunta es, ¿qué hubiera hecho cualquiera de ustedes en mi lugar?